todo lípido está constituido de. No, no podemos decir eso. Como sí decíamos en el caso de los ácidos nucleicos, ¿no? Todo ácido nucleico está constituido de nucleótidos. Toda proteína está constituida de aminoácidos. Todo todo polisacárido está constituido de monosacáridos, ¿no es cierto? Pero no podemos decir eso para los lípidos porque no hay algo que todos tengan en común. Recordarán que más bien se clasifican en los saponificables de los insaponificables, ¿no? Muy bien. Pero antes de entrar a su clasificación, ¿qué funciones cumplen los lípidos? Recordemos. ¿Se acuerdan que los lípidos están reconocidos como nuestra segunda fuente energética, ¿no es cierto? Primero echamos mano a los carbohidratos y luego echamos mano a los lípidos para sacar la energía. Es más, un gramo de grasa produce aproximadamente 9,4 kilocalorías en sus oxidaciones versus 4,2 que da un carbohidrato. Es decir, me da más un lípido que un carbohidrato. Pero ¿por qué entonces no son los lípidos los elegidos para ser nuestra principal fuente energética si me da más energía? Porque recordemos que son el otro grupo, los carbohidratos, los que están más abundantes en la naturaleza. Y dos, los carbohidratos tienen un metabolismo más rápido, porque como la vía glicólica que es una vía de degradación de glucosa citosólica, ni bien entran a la célula, ya se están degradando los carbohidratos. En cambio, en el caso de los lípidos, recordemos que la beta-oxidación, principalmente de los ácidos grasos, es mitocondrial. Entonces, es un proceso mucho más lento, ¿no? Y para nuestras demandas energéticas, pues nos conviene el tema de los carbohidratos, ¿no? Como les decía, la rapidez, ¿no? De su metabolismo. No solamente son fuente de energía, sino también tienen una función estructural. En nuestra membrana vemos sendos lípidos constituyéndonos, como fosfolípidos en diversos tipos, como colesterol también, como glicosilípidos, ¿no? También tienen una función reguladora, por cuanto reconocemos que hay hormonas que son lipídicas, como las hormonas de naturaleza esteroidea, ¿no? Las hormonas sexuales. Hay vitaminas que también son liposolubles, que corresponden a moléculas lipídicas, como son la vitamina A, D, E, K, ¿no es cierto? Así que todas esas son las funciones que le vamos a reconocer a nuestros lípidos. Vamos con su clasificación. Primero sus propiedades. Recordemos que los lípidos son un grupo particular porque no son solubles en agua, pero sí son solubles en solventes orgánicos, ¿no es cierto? Como el cloroformo, benceno, éter, algunos alcoholes, ¿sí? Para su transporte, entonces, vamos a tener que haber desarrollado mecanismos especializados. Por ejemplo, si hablamos de su transporte en la sangre, los lípidos no, como la sangre es acuosa, o sea, fundamentalmente agua, ¿no es cierto? Entonces no iban a interactuar bien, no van a poder ser transportados. Por eso es que allí, para que puedan ser transportados en la sangre, nosotros previamente los convertimos en lipoproteínas, es decir, le unimos proteínas que sí interactúan bien con el agua, para que de esta forma sí los podamos transportar. Acá arriba tienen, a ver la manito, acá arriba tienen, mejor con color, porque mi manito creo que ni se nota. A ver, voy a hacer un garabato ahí. ¿Listo? Acá arriba tienen entonces una lipoproteína, por ejemplo, ¿no? Donde los lípidos más polares van en la superficie de la estructura globular y los lípidos menos polares, los que no les gusta, porque no tienen en realidad grupos polares como para poder interactuar con el agua, entonces van adentro escondidos. Y de igual manera, cuando los alimentos grasos llegan a nuestra luz intestinal, ustedes dirán, bueno, se van a absorber a nivel de los enterocitos intestinales, ¿no? Y como son lipídicas y la membrana es lipídica, excelente, los lípidos se absorben rapidito. Claro que sí, se absorberían rapidito, siempre y cuando no encontraran en la luz intestinal agua. Entonces, primero tienen que lidiar con cómo atravieso este mar de agua para poder llegar al enterocito. Y ahí entra a tallar el papel de nuestra bilis y de nuestros fosfolípidos que ayudan entonces a transportar, muy parecido a lo que acabamos de ver arriba en las lipoproteínas, transportando
combinados con las sales biliares formando estructuras esféricas, transportando los lípidos más polares en la superficie y los menos polares internas a la molécula. ¿Cuáles son? ¿A qué me refiero con los lípidos más polares? Justamente los que conforman nuestras membranas son los más polares, porque acuérdense que nuestra membrana interactúa con agua del medio extracelular y con agua del medio citoplasmático. Así que definitivamente los lípidos que fueron elegidos para constituir nuestras membranas son aquellos que interactúan algo mejor con el agua. ¿Quiénes? Fosfolípidos y colesterol. ¿Y quiénes son los que no interactúan bien con el agua? Triglicéridos, que irán escondidos acá dentro de la molécula, y los ésteres de colesterol, porque el colesterol, al haber sido esterificado, es decir, al habérsele anclado un ácido graso a ese OH que tenía en su extremo, ya le bloquearon pues el OH, que era su único grupito polar, ¿no? Enlazándole ese ácido graso. Ya no es polar y por eso también irá escondido dentro de la estructura que ustedes ven aquí. Los lípidos, entonces, por aquellos que tienen sus componentes polares y no polares, o sea que son anfipáticos, van a poder interactuar formando este tipo de estructuras que ustedes ven a la izquierda, ¿no? Pueden formar películas superficiales exponiendo su componente polar al contacto con el agua, donde está mi manito, mejor mi lapicito, exponiendo su componente polar al contacto con el agua, que es polar. Pueden formar bicapas, como sucede en nuestra membrana, ¿no es cierto? Los componentes polares igual van en contacto con el agua y los no polares, que son estas cadenas hidrocarbonadas centrales, van hacia adentro más bien, ¿no? O pueden formar también micelas. Clasificación de los lípidos. Esta es la parte más interesante entonces, ¿no? Ubicarlos dentro de sus grupos, digamos. Recordarán ustedes que según si tienen o no estructuras se clasifican en saponificables e insaponificables. Los que sí poseen ácidos grasos son saponificables porque con ellos, cuando se les expone un álcali en caliente, podrán formar jabones, ¿no? Por eso saponificables. Y los que no, porque no tienen ácidos grasos, serán los llamados insaponificables. ¿A quiénes teníamos dentro de los saponificables? Hablábamos de los simples y complejos, ¿no? Dentro de los simples, los séridos y los glicéridos. Y dentro de los complejos, fosfolípidos, glucolípidos, aminolípidos, sulfolípidos, entre otros. Y dentro de los insaponificables, terpenos, eicosanoides y los esteroides. Ahora, ¿quién fue el criterio para su clasificación? Dijimos, ácidos grasos. Son componentes de lípidos, ¿no? Componentes lipídicos. Pero no son grasas en sí mismas, ¿no es cierto? Aunque se suele dar esa terminología, ¿no? Pero en realidad en sí mismos no son componentes de en realidad. Recordemos también que los ácidos grasos se pueden clasificar en saturados e insaturados según si tienen en su cadena hidrocarbonada solamente enlaces simples, ahí serán saturados, y si más bien tienen uno o más dobles enlaces serán insaturados. Y dentro de los insaturados vamos a hablar de los de conformación cis y trans. Este es el gráfico, diríamos, simplificado de lo que vamos a ver. Empecemos por estudiar a estos subcomponentes que marcan su clasificación, los ácidos grasos. Recordarán entonces que se clasificaban, bueno, hay varios criterios de clasificación. Se conocen cerca de 70 de ellos y, como les dije, según la presencia de doble enlace en su cadena alifática, su cadena hidrocarbonada, se clasifican en saturados e insaturados. En términos generales habrán escuchado ustedes que los saturados abundan en alimentos de origen animal, mientras que los insaturados abundan en alimentos de origen vegetal. Abundan, mas no son exclusivos, porque como pueden ver, aquí en esta tablita que les he puesto varias grasas animales y vegetales, claro, generalmente se cumple lo que acabamos de decir, pero hay excepciones, ¿no? Como el caso del aceite de coco. El coco es un vegetal, pero miren, tiene 85.2 gramos por ciento de lo que son ácidos grasos saturados, ¿no? Pero si analizamos el resto, sí, se cumple lo que veíamos, ¿no? Que suelen ser más abundantes los insaturados en vegetales. ¿Y por qué se suele recomendar más a los insaturados?
porque los insaturados no participan en la formación de colesterol, en cambio los saturados sí. Es decir, que si excedemos el consumo de grasas saturadas, entonces voy a tener como consecuencia también una mayor producción de colesterol en mi cuerpo. Y eso, todo lo que es en exceso, es dañino, ¿no es cierto? Muy bien. Los ácidos grasos son también moléculas anfipáticas porque como tienen un extremo carboxilo, como ya hemos visto en el tema de aminoácidos, un grupo que puede cargarse, este es un grupo polar. Pero donde encontremos carbonos que solamente completan sus enlaces con hidrógenos, o sea, cadenas hidrocarbonadas, esas zonas son altamente apolares, ¿no? No interaccionan bien con el agua. Entonces, como tiene polar y apolar, vienen a ser moléculas anfipáticas.